bienvenidos a la Cueva del Oso. Hoy es la primera edición de este podcast que veremos cómo nos desempeñamos, cómo nos sentimos en este nueva experiencia, nuevo intento Sí. de Enfrente de las cámaras, hablar de la enfrente de cámara. una cámara. No, En este no formato. está siendo fácil porque ya tuvimos varias tomas porque Creo que la toma número 15. la toma número 15 porque nos reímos mucho, somos muy recientes, pero esperemos que le guste, maestra. Hoy, bueno, primero voy a presentar a mis compañeros. José, su Hola. nombre completo. José Loredo Robles, un gusto y esperamos que este podcast sea lo mejor para ustedes. Oli, mi nombre es Rosman Jesús Milian Palacios y pues hoy vamos a hablar sobre la violencia de género en el ámbito de México y pues mi compañero Carlos tiene unas palabras. Bueno, su servidor, soy José Carlos de la Padilla. Pues sí, como lo mencionó Rosman, hoy vamos a abordar el tema de la violencia de género en México, el cual creemos que es un tema fundamental para lo que se vive hoy en el contexto social del país, ya que cada año se hace pues más fuerte la voz, no solo de las mujeres, sino la voz de que les da las redes sociales a las personas para hacer notar lo fundamental y lo importante que es el concientizar a las personas de lo arraigado que está la violencia de género en nuestro país. Cada vez existe más esa incertidumbre de querer hacerlo conocer para que la gente reaccione y tenga una noción de qué pasa. Y siento que con eso mismo se va normalizando, ¿no? en el país, creo, de que ya la gente lo puede ver muy común, de que en una casa el hombre puede golpear a la mujer o algo así, ya está muy, por así decirlo, generalizado. Sí, pero ¿por qué será esto? O sea, ¿a qué se deberá? Es una pregunta que creo que podríamos ser lo primero que abordemos en este podcast. Creo que desde hace mucho tiempo la cultura, no solo de México, sino del mundo, está profundamente arraigada a un estilo patriarcal y machista, donde el sexo masculino se ve como algo superior al sexo femenino y lo subyaga a inferioridad, a tienes que quedarte en la casa, tienes que hacer esto, la mujer tiene que ser quien mantenga al esposo en cuestiones de comida, de tener las cosas listas. O sea, como es algo que durante muchos años se dio como normal, o sea, que hasta las mismas mujeres lo veían como lo que tenía que ser. Creo que es algo que se arraigó a la cultura que tenemos como sociedad actualmente. Y algo que está muy conectado sobre ese tema, de que da la casualidad que la mayor parte de la violencia hacia las mujeres siempre viene de familia de escasos recursos o que simplemente tienen una economía muy baja a la media de México. Esto se puede ver tanto al estrés que puede ser generado por la imagen masculina en la casa y encuentra un desquite con la imagen femenina que se puede encontrar en la casa, que en este caso puede ser la madre o quizás también un hijo, una hija. Y pues esto es muy grave hasta la fecha de hoy, y como lo dijo Carlos, todo viene sobre la idea de lo que se pensaba antes. No, en algunos casos, en algunos hogares, no ha evolucionado ese pensamiento. Sí, y creo que de lo que hemos hablado hasta ahorita es importante notar un factor en común de los temas que estamos pues exponiendo, que se repite, un patrón. Lo que yo puedo ver en lo que hemos investigado, lo que hemos estado hablando durante este momento y lo que hemos hablado antes de realizar el podcast, es que la violencia de género es algo que pasa desapercibido en casos muy comunes que suceden en la sociedad, de una violencia de la pareja sentimental hacia la mujer, hacia la esposa, hacia la novia. O sea, es algo tan normalizado que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta o ni siquiera es visto que están sufriendo violencia de género. Y no solo estamos hablando de violencia física, estamos hablando de Verbal, Psicológica o emocional también. que pasa muy desapercibido. sí, o sea, lo normalizamos tanto porque es parte de nuestra cultura que muchas personas, muchas mujeres no tienen esa voz para darlo a conocer, para darlo a entender. Tienen miedo de decirlo, piensan que algo más allá pasará. En algunos casos sí, pues los hombres al darse cuenta que la mujer
dice, arremeten más peor contra ella. Bueno, yo, una vez que estamos exponiendo nuestros temas, nuestros puntos sobre que la violencia de género, probablemente la más común, la violencia de género más común es la ejercida de una pareja sentimental, según datos de la ONU, que ha manifestado que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha recibido violencia de género, ha sido víctima de violencia de género de su propia pareja. Les traje un caso que es muy sonado en México, el de Emma Gabriela Molina Cantó. Emma Molina nació el 22 de junio de 1974. Se recibió como licenciada en Administración de Empresas y se casó con Martín Alberto Medina Sonda. Emma durante 16 años estuvo casada con Medina, quien la sometió junto a con los tres hijos que procesaron junto a los tres hijos, que procrearon, a violencia física, psicológica, económica y verbal. O sea, es lo que veníamos tratando, que durante 16 años no alzó la voz porque es algo normalizado, o sea, es algo que estaba normalizado. Estamos hablando que esto fue y ocurrió hace no más de 15, 20 años. Emma precisamente se divorció de su marido, quien era un alto funcionario del PRI en Tabasco, pero pues desafortunadamente Emma fue asesinada posteriormente de ese divorcio, ya que pues estaba luchando en contra de su marido, quien había secuestrado a sus hijos. Y creo que es algo muy triste, que es algo que debemos analizar y concientizar por qué ocurrió. Bueno, pues también hay otro punto de vista de que no solamente la violencia de género viene del esposo o de la pareja, sino también de las amistades que una mujer puede hacer a lo largo de su vida. Está el caso muy famoso de Devani Escobar, que fue en Escobedo, Nuevo León, que salió una noche de fiesta con sus amigas y la dejaron sola. Sus amigas andaban ebrias, se fueron, la dejaron sola, quedó muy expuesta en altas horas de la noche y pues perdió comunicación con sus papás, ya no se supo de ella. Durante varios días estuvieron buscándola y al final vino dando a un motel que está en la entrada de Escobedo, en una cisterna. Pues también hay que pensar muy bien eso sobre las amistades que uno va haciendo a lo largo de su vida, si realmente son buenas o no. Sí, a veces hay que pensarlo muy bien, te pueden dejar por un lado, como en el caso que nos menciona Rosman. Aquí yo les traigo otro caso, algo parecido al de Carlos. En octubre del 2022, México se estremeció con el feminicidio de Ariadna Fernanda, una joven de 27 años cuyo cuerpo apareció en Morelos. La primera versión oficial de este caso decía que murió por intoxicación alcohólica, pero una segunda versión, ya dada tiempo después, nos dice que su necropsia reveló que fue molida a golpes. Este caso no solo mostró la violencia extrema contra las mujeres, sino también la negligencia y posible encubrimiento de instituciones que deberían garantizar justicia. Ariadna se convirtió en símbolo de lucha y exigencia de la verdad. Como en el caso de Carlos, tal vez como él nos mencionó que era funcionario del PRI, se ocultaron muchas cosas, porque al tener el poder, pienso yo, él encubrió muchas cosas, tanto aquí como lo dicen, que las mismas instituciones cubrieron muchas cosas, las pasaron por debajo del agua, como quien bien dice, y pues eso se podría decir que era para deslindarse de la culpa o así. Sí, yo después de haber exponido estos tres casos, lo que puedo notar es que eran tres mujeres que ni la debían ni la temían. No estaban haciendo nada contra nadie, no estaban ejerciendo ni violencia contra nadie, y sin embargo les tocó ser víctimas mortales de personas que por el simple hecho de sentirse superiores les ejercían violencia física, verbal, hasta que un día las asesinaron. O sea, yo creo que es para ponernos a recapacitar el cómo es posible que en México, en pleno siglo XXI, sea un país donde te tengas que preocupar hasta de tus amistades siendo mujer, porque no sabes si un día te pueden asesinar. Te tengas que preocupar de tu esposo, de tu marido, de tu novio, porque no sabes si algún día
te vaya a desaparecer, vayas a amanecer en bolsas o algo así. O sea, es algo preocupante el nivel de arraigamiento que tiene el machismo actualmente en México, porque estos casos, con todo lo que es, con todo lo que implican, todo lo triste que fueron encubiertos, fueron hechos ver como que no pasó nada, como que simplemente fue un accidente. Simplemente por el poder que tenía la persona en el partido político, se dejaron pasar demasiadas cosas, y también hay que pensar sobre eso. O sea, muchas personas que tienen poder, el poder de, no sé, un político, por ejemplo, sobre el caso que hablaba Carlos, de que era un político, alcalde, no me acuerdo que era, del PRI, por el simple hecho de ser, pues, pertenecer a un partido político, se dejaron pasar demasiados problemas sobre esa escena, y se dejó pasar muy, muy desapercibido, cuando realmente fue un caso muy, muy importante para México sobre la violencia de género. Sí. Uy. Una Y disculpa. sabes que, bueno, una disculpa porque el gato se atravesó un poco. No voy a ejercer violencia contra él, pero lo voy a quitar, Claro. amablemente. Nunca han matado a tu animal tampoco. Tampoco. Se enojó. Se enojó. Bueno, hay algo que yo quiero denotar del caso de Emma Gabriela, que, Deja de- bueno, espero que no estorbe, lo voy a quitar otra vez. El caso de Emma Gabriela menciona que su esposo sí está preso actualmente, Sí. sin embargo está preso no por el delito que cometió de asesinato, está preso por corrupción. Sí, claro. O sea, ni siquiera es por el hecho del crimen que cometió, el cual lo está privado de libertad, es por otra cosa. O sea, ni siquiera se hizo justicia como tal hacia esa persona. Yo creo que es algo lamentable que salga impune del crimen que sí cometió. O sea, lo tomaron como un cero a la izquierda, bien dice, les dio igual, y pues a la vez se podrían sentir bien porque lo encerraron, pero no tanto porque no fue por lo que hizo, sino por otra cosa aparte, un tercero. O sea, yo creo que sí es para ponernos a pensar, no Sí. solo ya en la cultura que tenemos como país, sino en cómo es posible que organismos que están orientados hacia establecer justicia y claridad sobre los hechos que ocurren en día a día, encubra personas que cometieron un delito como ese. Porque ¿cómo es posible que alguien que cometió un feminicidio, un asesinato contra una mujer, no esté preso por eso? Esté preso por corrupción. O sea, es algo que te pones a pensar y dices, ¿Por qué? Si ¿Por qué? realmente fue un asesinato, o sea, algo muy, muy grave. Sí. sí, También podríamos hablar de algunas maneras de prevenir esto, ya que ya hablamos cómo se desenlaza. Podemos tomar alternativas para prevención. En caso, aquí en mis apuntes, tengo que puede ser desde una educación temprana el cambiar esa perspectiva del género, tener, ¿cómo se dice?, una noción de que lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué piensas, Carlos? pues sí, yo creo que cada persona es reflejo de la educación que le dan, no solo en la escuela, sino mayormente en su casa. Cada persona es reflejo de lo que es de su hogar. Entonces el problema no se va a solucionar simplemente con educación, es desde el principio. O sea, desde que nace, una persona debe ser inculcada con valores que le permitan denotar que todos somos iguales, que no hay por qué diferenciar un sexo del otro cuando perfectamente fuimos dotados con las mismas capacidades, Sí, y exacto. nadie tiene por qué ver inferior o superior a algún otro sexo. Y creo que es la manera en que podemos encaminar a nuestro país a quitar de esa cultura machista ese arraigo y empezar a disminuir y decrecer la cantidad de feminicidios y violencia de género que se ejerce contra el sexo femenino. Que es algo que pues está muy normalizado, que estamos comentando hace rato, de que es un tema que está muy normalizado sobre el machismo, por así decirlo, de que ya es parte de la cultura en México, porque realmente hay demasiados casos en México. Y pues sí, como comentaba Carlos, hay que dar una educación a temprana edad para evitar todos esos problemas en un futuro. Todo aquello que se ve plasmado en las personas en la calle viene desde sus hogares. Es el punto donde inicia la educación para una persona. Sí, y yo creo que
aunque todavía no se denota tanto el resultado de esta lucha que tienen no solo las mujeres, porque sino yo creo que hay muchos hombres que estamos de acuerdo con que la violencia de género es algo inaceptable en la sociedad que vivimos en pleno siglo XXI y que es algo que debe ser inmediatamente erradicado, que lastimosamente es complicado hacerlo inmediatamente ahorita, pero es algo que se está trabajando y creo que se están habiendo frutos de ese esfuerzo que se están reflejando actualmente en la sociedad, en cómo percibimos esto, porque hace 50, 60 años personas de nuestra edad lo verían completamente normal. Sí, claro. De que ven que su abuelo le pega a su abuela. Es parte de la tradición, por así Es decirlo. parte de lo que es las familias de México en ese tiempo. Pero actualmente, si yo veo, ustedes ven que una persona está ejerciendo violencia física contra una mujer o violencia verbal, te indigna y quieres intervenir y intervienes. O sea, ya cambiamos, ya logramos, o se está logrando cambiar la manera de ver en las generaciones jóvenes la violencia de género. O sea, ya lo estamos viendo como algo malo, o sea, como algo detestable. Hoy en día cualquier persona consciente al presenciar uno de estos casos interveniría. Es algo ya dado por valores inculcados desde la casa, pero no todos compartimos ese pensamiento. Aún existen esas personas que lo ven normal, como lo venimos manejando en todo el podcast, que es más por esos viejos pensamientos, esa vieja inculcación de que eso es normal. Bueno, yo creo que hemos cubierto bien lo que es el tema tratado hasta en el podcast de hoy. Como conclusión yo quisiera agregar que pues en efecto la violencia de género es algo inaceptable en la sociedad que vivimos actualmente, que debe ser algo tratado y erradicado cuanto antes, y que es bueno que se estén haciendo esfuerzos y campañas, incluso como en nuestra misma universidad, que están haciendo materias que precisamente sean para concientizarnos sobre la importancia de la igualdad. La importancia de la igualdad de género en una carrera que ha sido predominadamente por hombres, por el sexo masculino, como lo son las ingenierías. Entonces es bueno que le estén dando tanta cobertura a las mujeres para expresarse, para hacerse notar, para hacerse ver, hacerse sentir, y es algo que es en pro de nuestra sociedad y de conseguir una paz, un equilibrio y una igualdad de género. También pues tengo entendido que los planes de estudio en las primarias y secundarias se cambiaron totalmente para también meter esas materias sobre la igualdad de género, que creo que es algo muy importante a niños de 10 años, 15 años, que les estén dando una materia sobre igualdad de género. Creo que los hace pues cambiar el punto de vista que podían traer de sus casas y así evitar futuras personas que radiquen la igualdad de género. Sí, es parte de la formación cívica y ética de una persona en cómo se desertará en el ambiente social como personas buenas, existiendo así como nosotros, que compartimos ese pensamiento de decir no a la violencia. Sí. Y bueno, creo que por nuestra parte sería todo. Agradecemos la atención de los que están escuchando, de las personas que están poniendo atención y de los que ponen cada día un granito de arena y colaboran por esta lucha por y para las mujeres, por y para nuestras hermanas, para nuestras madres, por si algún día tenemos hijas, para nuestras hijas. Entonces es una importante lucha social y nos enorgullece ser parte de ella. Claro, y este proyecto también. Y esperemos que ustedes, tanto como nosotros, piensen de la misma manera y tanto en el ambiente social como en su hogar lo apliquen. Y esperemos si les haya servido esta plática que nosotros, la Cueva del Oso, les impartimos este día. Muchas gracias. No estás sola.